quiero explicar algunas cosas que algunas veces no son entendidas cuando uno viene a la confesión de la fe, porque la palabra confesión también quiere decir juramento. Es una palabra legal. Entonces, cuando nosotros hacemos juramento o confesión de fe, estamos declarando que queremos adherirnos a ese pacto nupcial, a ese pacto matrimonial que tenemos con Yahweh a través de Yeshua. Y quiero decir algunas cosas que me han estado ministrando a mí, que van con esta parashá. La palabra Bamidbar o esta parashá está basada en el primer verso que dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto, ¿verdad? Entonces, Bamidbar en el desierto, esa es la parashá, en esto que quiere decir esta palabra aquí, Bamidbar en el desierto. En sí, la porción quiere decir en el desierto de Sinaí. Y bueno, vamos a leerlo. En el tabernáculo de reunión en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén, etcétera, todos los nombres de las tribus de Rubén. Verso 17, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Yahweh lo había mandado a Moisés, lo contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500, y así va dando toda la cuenta de cada tribu. Y habla de los levitas, también fueron en el verso 44, esos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. 603,550 varones. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Yahweh a Moisés diciendo, solamente no contaréis a la tribu de Leví, ni tomará la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo lo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Entonces vemos aquí un orden que Dios tenía para todo, ¿verdad? Aún para servir en el ejército, tenía ciertas personas en ese conteo que hicieron. Luego los levitas separados para servir en el templo. Eran los encargados de trasladar todos los utensilios, todos los instrumentos del templo, bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. Entonces, esa va a ser una de las claves, hermano, de lo que voy a hablar hoy, ¿verdad? Que había un orden para todo. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y entonces cuando hay orden, hermano, puede fluir mejor el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando nuestra vida tiene orden, puede fluir mejor el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Dios les ordenó, Yeshua les ordenó y dijo, vayan y esperen hasta recibir la llenura del Espíritu Santo después de 40 días que Yeshua caminó en la tierra de haber resucitado, y durante el tiempo del conteo del Omer, Yeshua estuvo hablando en el camino a Emaús, es parte del conteo del Omer. Cuando visitó a los discípulos, parte del conteo del Omer. Cuando visitó a los 500, parte del conteo del Omer estaba todavía.
Así que durante ese tiempo que hemos estado en el conteo del mes, Yeshua tuvo unas manifestaciones sobrenaturales y visitó a sus discípulos y se manifestó entre ellos como haber resucitado. O sea que ellos sabían que había resucitado, ¿verdad? Y luego él ascendió al 40º día y le dijo, esperen hasta 10 días más que sean llenos del Espíritu Santo, para que el Paracleto, el ayudador nuestro, esté con ustedes, el consolador, el ayudador, el que te va a ayudar en la vida, el que te va a ayudar a caminar con Dios, el que te va a ayudar en la vida. Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Yahweh. Entonces, hermanos, es una cosa, cuando entendemos Shavuot, parte de entender Shavuot es entender la ayuda del Espíritu Santo que envió Yeshua. Dijo, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros y sea su consolador y ayudador. Entonces, la tarea es entender cómo funcionar con esa ayuda, cómo permitirle a Él esa ayuda en nuestra vida. Y todo empieza, hermanos, con, como dice la palabra, con una deseo de ser separados y apartados para Dios y con la identidad como israelitas, ¿verdad? Porque desde que tú confieses a Yeshua como Señor, lo que tú estás diciendo es, yo quiero la identidad israelita. Porque yo como gentil, si me miro como gentil, antes de venir a Yeshua era un gentil, que no conocía qué era mi identidad. Nada más me identificaba como gentil. Y como gentil, ¿qué es un gentil? ¿Qué quiere decir gentil? ¿Alguien sabe? Pagano. Un gentil es un pagano. Quiere decir, es una persona que era idólatra, que era adúltero, fornicario, todas esas cosas que van con un pagano, festejaba fiestas que eran paganas, entonces actuaba como un pagano. Pero una vez que yo reconozco a Yeshua como mi Señor, lo confieso como Señor y Salvador, y hago esa confesión de fe, yo estoy diciéndole a Él, yo quiero cambiar mi identidad y ser parte de tu pueblo. Al ser parte de tu pueblo quiere decir que yo quiero ser parte de tus mandamientos. Para ser parte de sus mandamientos yo tengo que obedecerlos. Primero los oigo, luego los obedezco y manifiesto esa obediencia a través de lo que hago con esos mandamientos que son parte de ese pacto que hice con Dios a través del sacrificio de Yeshua, y ese pacto me lleva a entender el convenio que yo tengo con Yahweh a través de esos mandamientos y a través del sacrificio de Yeshua. ¿Ok, hermanos? Entonces me voy a enfocar en esa parte. Pero quiero hablar algo un poquito sobre el orden primero y luego me voy a enfocar en lo que es la confesión de fe. La pregunta sería, ¿qué es la confesión de fe? Hay gente que no entiende que la gracia de Dios y la misericordia de Dios ha sido muy grande y extendida a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender la importancia de lo que hicimos. O sea, cuando yo vengo a Yeshua, yo entendí la gracia tan grande que me tuvo, que me dio una invitación a ser parte de Él y de su pueblo. Esa es una cosa tremenda. Que Él, viendo que tú eras pagano y yo, dijo, voy a extenderle una invitación a Edwin para que sea parte de mi pueblo y parte de este convenio, ¿verdad? Porque recuerden que el convenio no fue con el gentil, fue con Israel, ¿verdad? Ahora, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron otras personas que no eran israelitas, ¿verdad? Que estuvieron poniendo la sangre sobre los dinteles de su entrada a la casa, y entonces pues el ángel pasó de largo y no tocó ese primogénito. Entonces esa gente que hicieron eso es porque estaban creyendo en la palabra que Moisés había dado, porque Moisés es un tipo de Yeshua. Moisés es un tipo de Yeshua en el sentido de redentor, libertador y salvador. Es lo que él representa. Moisés para el pueblo de Israel representa un libertador, un redentor y un salvador, ¿verdad? Y eso es lo que Yeshua es para nosotros. Él nos redime, primero nos libera, luego nos redime, y luego ¿qué hace? ¿Qué le dije las tres cosas? Nos da la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? De ser parte eternamente con Él. Pero empieza con nosotros sometiéndonos a ese convenio que decidimos hacer,
que no fue algo ligero, ¿verdad? Porque la gente cuando dice, Padre, yo te creo que tú eres mi Señor y Salvador Yeshua, y confieso que soy un pecador y que necesito que tú seas el que me perdone, me redimas, me liberes y me salves, ¿verdad? Entonces vamos hoy a ver qué en sí estamos diciendo cuando dijimos eso. ¿Qué es lo que en sí estamos diciendo? ¿Ok? Para que nuestra vida, hermano, tenga bendición. Porque la bendición, cuando hablamos de confesión, ponga así en su mente, confesión igual a juramento. Usted está jurando delante de Dios que usted va a seguir sus mandamientos, que usted quiere ser identificado como pueblo israelita, que usted quiere entrar en la redención que provee Yahweh a través de Yeshua, y que usted quiere caminar en la libertad que provee ese convenio, ¿verdad? Eso es clave para nosotros entender cómo caminar en el orden de Dios. Porque, como le digo, en esta parashá, hermano, yo quiero darle una introducción al orden, lo que es el orden de Dios en nuestra vida. Cuando no hay orden, hermano, y no entendemos el orden de Dios, hacemos cosas fuera de orden y eso trae caos y crisis. Cuando tú estás fuera del orden de Dios, estás en caos y en crisis, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, vamos a ver cómo vamos a explicarlo un poquito. En el Salmo 119, 33, David está pidiendo a Yahweh que le enmarque su vida para protegerlo del maligno. En el orden, la palabra orden en hebreo es en este contexto, quiere decir enmarcar, marcar o cuadrar. El deseo de Yahweh después que lo sacó de la esclavitud fue poner orden a través de su Torah, o lo que llaman ley, para guiar a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Entonces, desde que el pueblo sale de Egipto, Dios está llevando al pueblo a un orden de libertad, a un orden que les da la verdadera libertad que ellos necesitaban experimentar porque eran esclavos, ¿verdad? Entonces, los quiere llevar a ese orden de libertad, ¿verdad? Donde hay libertad de Dios, hay orden de Dios. Antes, vamos a darle un ejemplo del orden de Dios en Génesis 1:2, que dice, antes de poner el orden en el pueblo de Dios, Él puso orden sobre la tierra cuando la creó. La tierra estaba desordenada y vacía, y Él vino y la ordenó, ¿verdad? Cuando hablamos de orden divino, queremos también ver el otro lado, cuando no hay orden en nosotros de parte de la ley de Dios o de la Torah de Dios en nuestra vida. Crisis es pasar una etapa de inseguridad. Y esa inseguridad viene porque no hay una confianza en lo que estamos haciendo. Hay crisis de confianza. Cuando no hay un orden de Dios en nosotros, tenemos una crisis de confianza, donde no hay confianza. Entonces, cuando hablamos con Dios, así como que casi es, si me oyes, si puedes hacer algo por mí, si acaso estás ahí cerca y oyes mi plegaria, mi clamor, pues respóndeme. Es como que, ¿qué onda? No pasa nada, no veo nada, todo está igual, nada ha cambiado. ¿Ah? Eso es una crisis de confianza. Y eso es porque hay una inseguridad en ti. Crisis equivale a algo o a alguien fuera de orden. Conceptos en relación al orden divino, conceptos en relación a orden divino. Podemos ver también que la palabra dice, el que halle su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mi nombre la hallará. Entonces, cuando yo entiendo, ¿verdad?, mi identidad, es fácil para mí invocar su nombre, ¿verdad? Yo tengo identidad como hijo de Dios, como heredero en Dios, coheredero a través de Yeshua. Entonces yo tengo una confianza de dirigirme a Dios y no estar dudando de que Dios pueda contestarme. Ahora recuérdate que la bendición de este pacto es para los israelitas. Ese pueblo que salió de Egipto, que no todos eran israelitas, según lo que yo vi en Strong's, es una gente que eran medianitas y eran árabes que salieron con ellos, que después esa misma gente fueron las que incitaron a adorar al becerro, ¿verdad? A formar al becerro y adorarlo porque no vieron a Moisés, su libertador y redentor y salvador. No lo vieron por muchos días y pensaban, quién sabe si ya va a regresar Moisés. Que más tarde podemos ver eso y relacionarlo a estos últimos tiempos. Porque cuando tú estás impuesto a practicar cosas paganas que Dios no te ha mandado a practicar, es fácil para tú creerle al anticristo.
O sea, ya estás tú en la forma, estás tú en el pensamiento de ellos. O sea, aunque vas a la iglesia y todo ese rollo, pero si tú no estás entendiendo que Dios tiene, por ejemplo, gente que calcula, hacen una calculación de cuándo va a venir Yeshua, ¿verdad? Vamos a suponer, en tu calculación no llegó Yeshua. Tú vas a estar como el pueblo de Israel. Fácilmente vas a irte a ¿qué? A creerle al anticristo, porque ¿qué? Se tardó Yeshua en venir. Entonces, ¿qué? Voy a adorar aquí al anticristo, porque pues ese está haciendo milagros y cuánta cosa, y yo le voy a creer a él, ¿verdad? Porque tú, como el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Se desesperaron porque no bajaba Moisés, que era ¿qué? Su libertador, tipo de Yeshua, libertador, redentor y salvador. Entonces, ¿qué va a pasar con mucha gente a fin de los tiempos, hermano? A fin de los tiempos lo que va a pasar es que la gente calcula que viene en tal tiempo y no viene, van a creerle al falso Dios, ¿verdad? Fíjese lo que le estoy diciendo. Porque en el Génesis, hermanos, se establecen muchas cosas en la Torá. Los primeros 5 libros, donde Yahweh está especificando y dando orden para todas las cosas de la vida del ser humano, lo que concierne a su relación con él, a su relación con la esposa, a su relación con los hijos, a la relación comercial, todo lo que tiene que ver con tu movimiento, todo lo que tiene que ver con el orden de Dios, cómo tratar al prójimo, cómo tratar, cómo no cobrarle impuestos al israelita, que es tu hermano, todo esto. Entonces, hay un orden que Dios va estableciendo para que él pueda caminar, para que ese pueblo pueda caminar en armonía con Dios. Cuando hay orden, hay armonía. Cuando no hay orden, no hay armonía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? Ok, entonces orden divino es gobierno divino. Yo voy a decir esto otra vez. Orden divino es gobierno divino. Cuando tú caminas en el orden de Dios, tú caminas en el gobierno divino de Dios. Orden divino es el fluir del Espíritu Santo, siempre y cuando nos sometamos a su dirección y guianza. Gobierno divino es la palabra verdad. O sea, cuando hablamos en el contexto de gobierno divino, estamos hablando de la palabra de Yahweh, la palabra de verdad, la que es verdad. O sea, Él es verdad, activa en nuestras vidas. Esa verdad de Dios está activa en nosotros. Cuando la verdad de Dios está activa en ti, tú vas a manifestar ¿qué? Obediencia a sus mandamientos y vas a manifestar una vida de sometimiento a esa ley, a esa instrucción. Entonces, cuando alguien manifiesta desobediencia, ¿qué es lo que está diciendo? No estoy en el orden divino. No estoy en el gobierno divino. Estoy en mi propio gobierno, estoy en mi propia manera de hacer las cosas, y tú no quieres ser clasificado un gentil, tú quieres ser clasificado un israelita, ¿verdad? Que está sometido a ese Yahweh Dios por medio de los mandamientos que nos ha dado, ¿verdad? Cuando el pueblo no se sometía a esos mandamientos, estaba en ¿qué? Abierta rebeldía. Dijimos ya, ¿verdad? Que la rebeldía es igual a ¿qué? A la brujería. Que quiere decir que estás caminando en un engaño, en una falsedad. Entonces yo quería establecer esto, hermano, porque cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo y el poder de Yeshua sobre nuestra vida, es porque, hermano, nosotros hemos decidido caminar en el orden divino de Dios. Vamos a ponerlo así simplemente, ¿verdad? Para que mi esposa y yo podamos caminar en armonía, yo me someto a ella y ella se somete a mí. Pero bíblicamente hablando, el hombre es el que tiene que mostrar ante Dios ese sometimiento primero. Si el hombre manifiesta ese sometimiento ante Dios, a su ley, a su Torah, a su instrucción, es fácil que la presencia de Dios camine con él, y es fácil para que la esposa pueda someterse a él. ¿Sí? Si el hombre no está caminando en ese orden, sometido a la instrucción, a la Torah, a la ley de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? La esposa dice, no, pues si no está caminando con Dios, ¿cómo voy a someter a él? ¿Verdad? Ahora, lo volteamos, lo ponemos a la luz de lo que es el contrato nupcial, el contrato matrimonial, que es que, si yo no estoy manteniéndome en obediencia a ese convenio matrimonial, entonces, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Que no me quiero someter.
que no quiero someterme a él, no quiero someterme a su orden, no quiero someterme al acuerdo matrimonial. Al no quererme someterme al acuerdo matrimonial, ¿qué es lo que pasa? Estoy en desorden. Y cuando ando en desorden, ando en crisis, ando en caos. Tengo situaciones que ya desconfío de que Dios me pueda contestar, que pueda ayudarme en mi situación. Empiezo a desconfiar de mi relación con Dios, porque estoy en desorden, ¿correcto? Ok, entonces vámonos ahora a hablar, conectando eso con la confesión de fe. En Efesios capítulo 2, vamos a estar yendo del pacto renovado y regresando a Deuteronomio y a Números a Bamidbar. ¿Ok? En Efesios capítulo 2, verso 19, yo quisiera que ustedes vayan allí conmigo para que vean esta porción de las Escrituras. Entonces quedamos establecidos con lo que ya dije, que cuando usted lleva a alguien a confesar a Yeshua como Señor y Salvador, usted está llevando a esa persona a entrar en un pacto matrimonial con Dios. Y es importante que usted le diga eso a una persona. Cuando usted lleva a una persona a recibir a Yeshua como Señor y Salvador, usted tiene que decir, tú estás entrando en un pacto matrimonial con Dios. Ahorita. Recuerden, hermano, que la ley de Dios, la Torah de Dios, tú tienes que mirarlo como también un documento legal. ¿Ok? Porque Dios juzga a base de su Torah. Dios juzga a base de su ley. ¿Qué es la base de Dios para juzgar? La Torah de Dios, la ley de Dios, que te da para que te guíe, para que guiar tu vida, para darte instrucción en todos los asuntos de tu vida. Efesios 2:19. Entonces, vamos a empezar ahí para empezar con un punto que yo quiero traer, que aquí lo explica, y es en el verso 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo quiero que usted no olvide este verso. Es clave, hermano, para lo que estoy hablando del orden de Dios. Ya tú no te puedes mirar como un extranjero entre el pueblo de Dios, porque cuando usted aceptó a Yeshua como su Señor y Salvador, usted vino a ser aceptado en la familia de Él, la familia israelita. Entonces, cuando tú dices, yo no quiero saber nada de los judíos, no sé a qué te estás refiriendo, pero si tú dices que yo no quiero saber nada de israelitas, tú estás diciéndome que tú no quieres someterte al contrato nupcial, al contrato matrimonial que se declaró en el monte Sinaí cuando Él dio los 10 mandamientos. Eso es parte, ¿verdad? Pero fíjense otra vez. Ya tú no te puedes estar mirando como un extranjero ni un advenedizo, sino un conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya yo me tengo que ver como un ciudadano de su pueblo. Ya yo me tengo que ver como familia de Dios. ¿Estamos claros en eso? Ciudadano y familia de Dios. Con ciudadano quiere decir, como todo ciudadano mexicano, te has sometido a la constitución de este país. Yo como ciudadano americano estoy sometido a la constitución del país donde vengo. Pero cuando yo vengo a México, yo estoy sometido a la constitución de México. Porque estoy en el país de México. ¿Correcto? Entonces, para que lo mires así, cuando yo vine de ser un gentil, un pagano, Yahweh Dios, a través del sacrificio de Yeshua y sus mandamientos, me dijo, vente, te voy a hacer ciudadano de mi familia, de mi país, de mi pueblo, con todos los beneficios que yo le he dado a mi pueblo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Para que tenemos que dejar de mirarnos como extranjeros. O sea, tú eres mexicano porque naciste aquí, pero en sí tú eres ciudadano de Israel. A través del sacrificio de Yeshua y de la ley de Dios que Él declaró cuando Él hizo ese ketubá o hizo ese convenio matrimonial con Israel en el monte Sinaí. ¿Sí? Entonces yo tengo que mantener una mentalidad que aunque estoy en México, yo represento a Yeshua donde quiera que voy y estoy representando su Torah, su ley donde quiera que voy en México. Porque mi alianza es primero a esa familia. Mi alianza es primero a esa ley de Dios que me lleva a hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es de bendición y que puede inspirar a otros a caminar
con el ejemplo que yo doy a otros a querer seguir a Yeshua con mi ejemplo. Porque hermano, no es que tanto hables de Yeshua, es que tantos vives en ese convenio y en ese acuerdo que tú has tenido cuando hiciste tu confesión de fe. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Entonces, en Éxodo capítulo 12, versos 37 a 38, nos habla un poquito sobre la importancia de la obediencia. Unos mandamientos que si se obedecían, cuando hablamos de los mandamientos que recibe el pueblo, claramente nos dice su palabra que si obedecían eran benditos, pero si desobedecían eran malditos, ¿verdad? O experimentaban maldición. Ahora, en Éxodo 12, yo quiero llevarlos allí nada más para hablarles de, confirmarles lo que Pablo, porque Pablo está escribiendo, hermano, a base de lo que él tiene de escrituras, que es el Tanakh, ¿verdad? Todo lo que es la Torah, los profetas y las escrituras, los salmos, etcétera. Entonces, de ahí es donde se está tomando todo el consejo que está dando Pablo a las iglesias que él está levantando y estableciendo. Y eso es clave, hermano, porque Pablo no está trayendo un nuevo evangelio. Pablo está trayendo lo que ya estaba escrito, hermano. Y también lo hizo así Yeshua. Ahora vámonos al capítulo 12, verso 37 al 38. Ok, dice así la palabra. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque bueno, es el punto que era aquí, el que le dije, de esos dos versos. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Esa es la parte clave ahí. Que vinieron gente que no eran nada más israelitas. Lo más importante para el cristianismo es traer almas al reino. Jueves, viernes, sábado, y le dice, ven acá el domingo, porque es el día que nosotros separamos santo para Dios. Que ya le están enseñando a cómo desobedecer. ¿Por qué? Él dijo, guardarás el día de Sabbat santo, que es hoy día. En otro día que el mandamiento dice que guardarás el domingo santo. ¿De dónde viene eso de guardar el domingo santo? De Constantino, de la Iglesia Católica. ¿Correcto? O sea, lo que podemos decir entonces es que ¿qué? Que el sistema de Dios ha sido corrompido. Se ha vuelto corrupto. Porque el hombre, ¿qué es lo que dice el hombre? Yo puedo cambiar las cosas como yo quiero porque yo tengo autoridad para hacerlo. ¿Quién te dio la autoridad para cambiar ninguna ley de Dios? Nadie tiene ninguna autoridad para cambiar ninguna ley de Dios. Ni el Papa, ni nadie, ni sacerdotes, ni ministros, ni pastores, ni nadie tiene autoridad para cambiar la ley. Porque el compromiso tuyo no es con la iglesia. El compromiso tuyo es con Yahweh Dios y sus mandamientos. O yo tengo pacto con Dios o tengo pacto con la iglesia. ¿Con quién tengo pacto? El pacto mío es con Dios. Porque en aquel día Dios no me va a juzgar. Dios me va a juzgar si yo guardé el pacto que dije que iba a tener con Él, no con la iglesia. La iglesia puede tener un montón de dogmas y credos y creencias que no están en la Biblia, pero el hombre las inventó o le quitó y le añadió cosas de la Biblia y te dijo, esto es lo que nosotros creemos, llévatelo contigo el libro azulito que te estamos dando y no predica otra cosa más que está en este librito. Entonces, ¿para qué me das la Biblia? Se va a predicar de tu libro azul, verde o rojo, no sé cómo sea. ¿Qué es lo que dijo Mao Zedong? Lo que dice este librito rojo es lo que creemos y lo que queremos que practiquen en este país. Fuera de esto, tu vida está por medio. Entonces, hermano, cuando yo decido obedecer a Dios, a sus mandamientos, yo empiezo a tener identidad, propósito para hacer su voluntad. Yo empiezo a tener identidad y propósito para hacer su voluntad. Cuando yo no aprendo a ser obediente desde el momento que confieso a Yeshua como mi Señor, yo no entiendo mi propósito y no entiendo mi identidad. Entonces, la palabra confesar en griego es homologeo. Quiere decir tener pacto, dar gracias, entrar en promesa. Otra vez voy a repetir esto. La palabra confesar en griego es homologeo, que quiere decir tener pacto, dar gracias, entrar en promesa.
Nosotros entramos en pacto a través de Yeshua, pero rápidamente violan el pacto cuando dicen que, lo que le dijo ahorita, que en vez de guardar el Shabbat, guarda el domingo, porque ese es el día que nosotros guardamos aquí en nuestra iglesia. Entonces vamos a ver el patrón, hermanos. El patrón que Dios establece en la Torah es que debemos de ¿qué? Oír lo que Él dijo, hacer lo que Él dijo, y eso es como manifestamos nuestra obediencia. Otra vez. Oír lo que Él dijo, dígalo conmigo. Oír lo que Él dijo, hacer lo que Él dijo, y es como yo demuestro mi obediencia. Esto tiene que ver con vivir una vida que da ejemplo de obediencia. Enséñame con tu vida una vida de obediencia, y es la manera en que yo puedo llevar a alguien a seguir a Yeshua a través de la manera en que yo vivo delante de Dios. Deuteronomio 29, del 9 al 15, vámonos allí a Deuteronomio 29, del 9 al 15, si me hacen el favor. Estamos viendo, hermano, entonces la importancia de la obediencia, a lo que hemos acordado en el pacto. ¿Por qué es que los matrimonios no duran? Porque lo que dicen allí uno al otro no lo cumplen. Lo que dicen allí al otro lo violan. Entonces pues ya no hay pacto, o sea, ya es una charla. Lo que hubo allí del pacto no sirvió para nada, porque es como si no hubieras dicho nada. Si tú tienes un pacto matrimonial y lo estás violando cada rato, ¿qué es lo que estás diciendo? Eso fue una cosa que ya me dije ahí para conquistarla, para ganarla y tenerla y ya. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer el pacto matrimonial y por todo ese asunto, todo ese rito, y al final estás violándolo? Estás violándolo. ¿Cuál es el punto de hacer eso? Así hay gente que vienen al Señor Yeshua y dicen, yo te acepto como Señor y Salvador, y creo en ti, que tú eres el que me resucitaste de entre los muertos, y soy salvo por esa razón, cuando confieso mis pecados. Entonces se pasan toda la semana haciendo chuecuras, hablando mentiras, hablando palabras sucias, dando un mal ejemplo de que no tienes obediencia al mandamiento, no tienes obediencia a la instrucción de Dios. Si te pasas toda la semana haciendo chuecuras, hablando chistes rojos, y diciendo un montón de cosas que supuestamente tú dices que tienes pacto con Yeshua, pacto con sus mandamientos, ¿cómo es posible que tienes pacto cuando tienes una actitud que no me da ejemplo a mí de yo seguirlo a Él? Y tú me dices que tú eres creyente en Yeshua, y tú me dices que tú eres un seguidor de su Torah, y que tú te adhieres a esa instrucción. No creo. Entonces no me hables de Dios. No me hables de Dios, porque tu vida no me da ejemplo de una vida obediente a los mandamientos. 29, 9 al 15. Vámonos ahí. Excelente esta palabra. Le estoy dando esta base, hermano, porque es lo que Pablo está utilizando en Romanos. Lo que está hablando Pablo viene de estos dos libros, Deuteronomio y Números. En Deuteronomio 29, 9 al 15, dice así. Vayan conmigo ahí, por favor. Guardaréis pues las palabras de este pacto. Dígalo conmigo. Guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Ok, aquí está la fórmula del secreto del éxito. Porque la gente viene a mí y me piden, ora por mí para que Dios me bendiga, ora por mí para que Dios me prospere. Ok, ¿tú quieres eso? ¿Estás haciendo esto que dice aquí? Ok, guardaréis pues las palabras de este pacto, y pondréis por obra. Recuerden esto, lo que está diciendo aquí. Para que prosperéis todo lo que hicieres, en todo lo que hicieres. Entonces ahí está el secreto, guardar las palabras de este pacto, ponerlas por obra, para que Dios pueda prosperar tu camino. La gente quiere que Dios los prospere así como mágicamente, ¿no? Yo, pastor, oro por ti, tú mágicamente eres prosperado. O sea, yo tengo algo mágico, ¿no? Que además, aquí está Ari. Ari dice, oye, ora por mí para que Dios me bendiga, porque me está yendo mal. Ok, estás guardando pacto, estás obedeciendo los mandamientos. Pues más o menos, algunas veces si pides perdón cuando fallas. No pido perdón porque estoy en la gracia. En la gracia tú no tienes que preocuparte de eso. Eso es lo que enseña el cristianismo, que estás en la gracia y peca todo lo que quieras y luego pides perdón, y sigues pecando otra vez y pides perdón otra vez, sigues pecando otra vez y pides perdón. Ese no es tú estás diciendo lo que cada vez tú quieres crucificar a Yeshua, cada vez. Entonces yo te digo, ok, tú quieres prosperar, tienes que hacer esas dos cosas. No lo haces, no me pidas oración. ¿Cuál es el punto de orar por ti? Si no vas a hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el hermano está entendiéndolo.
La parte de tu obediencia Dios debe de contestarte si estás obedeciendo, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo? Seguimos leyendo, hermano. Bueno, marcaron ahí esa parte, ¿verdad? Guardaréis estas palabras de este pacto, las pondrás por obra, y de esta manera yo te voy a prosperar. Qué fórmula más fácil, ¿no? Es todo lo que tienes que hacer, en vez de estar preocupado ahí buscando a ver cómo le haces para agarrar bendición, prosperidad de alguna manera chueca. Vamos a ver. Verso 10. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros, ahí estamos nosotros que no éramos parte de Israel, que habitan en medio de tu campamento desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios. ¿Para que qué? Subraya eso. Para que entres en pacto de Yahweh tu Dios. Y en ahí está esa palabra clave, juramento, que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo. Entonces cuando Pablo está diciendo, si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca, él está hablando de aquí, de esto mismo, juramento, ¿verdad? Para confirmar hoy como su pueblo, para confirmarte como su pueblo, y para que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh nuestro Dios, y con los que no están en ese momento, no estaban ahí presentes con él, que ahí nos incluyó a nosotros. Hazte de cuenta que nosotros estábamos allí, en el monte Sinaí. Y no solamente de eso, te voy a dar un verso donde dice que Yeshua estaba allí, porque dice que la roca de Yahweh lo seguía. ¿Quién es la roca? Él dijo, yo soy la roca. ¿Ah? Así que Yeshua estaba ahí en el monte Sinaí. Vamos a verlo. Entonces, esta palabra, hermanos, él se la dio antes de que entraran a la tierra prometida. En Deuteronomio 27, vamos a regresar un poquito al Deuteronomio 27, 26. Recuerden que estas palabras las está dando Moisés antes que el pueblo entre a la tierra prometida. Pero en el 27, 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Cuando el pueblo dijo amén, ellos dijeron, estamos de acuerdo en guardar este pacto. Entonces, si no lo guardas, te sigue la maldición. Lo puedes ver, hermano. La maldición te sigue, ¿por qué? Tú desobedeciste y consciente de que estás entendiendo lo que dijo el pacto, ¿verdad? Si el pacto dijo, vámonos al pacto matrimonial. Si el pacto dice, esta será la mujer que tú has seleccionado para el resto de tu vida, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y tú al año ya estás con otra mujer que está diciendo, esta no es exclusiva para mí. Este pacto que hice con ella no es exclusivo para ella. Así tratamos a Dios. Deuteronomio 29, ya lo leímos de nuevo en 15, y lo que quiere decir aquí que cuando tú confiesas que Yeshua es tu Señor y Salvador, está diciendo que yo hago juramento con este pacto con estas palabras que estoy diciendo, pacto con Dios de mantenerme en obediencia a sus mandamientos, a su instrucción, para que pueda yo obtener la bendición y los beneficios de este pacto. Y como ustedes ven ahí, hermano, en esa porción que leímos, el 14 y el 15, dice que para los que creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que si es el mismo que creyó Abraham, Isaac y Jacob, ese es poderoso, porque quiere decir que nosotros estamos diciéndole a Dios, tú eres el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo fue Abraham? Por obedecer los mandamientos. El hombre más rico de su lugar. El hombre más rico de su entorno allí. Isaac era súper rico. Y Jacob era súper rico. ¿Ellos se hicieron ricos con chocuras? ¿Se hicieron ricos maldiciendo a otros y robándole? No. Se hicieron ricos ¿por qué? Guardaron la ley y los mandamientos de Yahweh que les dijo que guardara. Cuando hicieron pacto con Dios con eso, Dios dijo, te voy a bendecir. Nadie puede parar la bendición que viene sobre ti. En vez de estar pidiendo a mí, Padre, hermano, dame una palabra para que Dios me bendiga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo te voy a dar una palabra si estás en desobediencia al pacto?
Si tú estás en desobediencia con Dios, ¿cómo yo puedo decir una palabra para prosperarte si yo no soy Dios? Y tú estás desobedeciendo. Primero, yo no soy Dios. Segundo lugar, estás desobedeciendo. Esa fórmula está horrible para no recibir nada de Dios. O sea, es excelente para no recibir nada. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok, entonces, recuerden, hermano, póngase que usted está en el monte Sinaí. Está en el monte Sinaí ahí, recibiendo esto porque él dijo que aún los que no estaban en ese momento allí, era para ellos también, extranjeros para ellos también. Así que nosotros estamos ahora en esa familia frente al monte Sinaí. Recuerden que hoy día estamos celebrando Shavuot. Estamos celebrando lo que recibieron en el monte Sinaí, los mandamientos. Okay, vamos a 1 Corintios 10. Pablo está diciendo que Yeshua estaba presente allí. Vamos a verlo. A 1 Corintios 10, 1 al 4. Dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No estén en el proceso. Salieron de Egipto. Saliendo de Egipto pasaron por el bautismo de las aguas. Recuerden que se dividió el mar rojo bajo las aguas y cruzaron al desierto. Ok, otra vez. Vamos a seguir. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Mashiach. Ahí está. Te está diciendo que la roca estaba allí presente y estaba siguiéndolos en el camino hacia el desierto. Está diciéndolo, ¿no? ¿Ok? Lo que usted tiene que ver es que nosotros estábamos en la misma nube que estaba el pueblo de él. Y Yeshua estaba con nosotros. Bueno, no estábamos ahí nosotros, ¿verdad? Pero en el sentido figurativo de que como somos extranjeros, que hemos aceptado a Yeshua y hemos aceptado los mandamientos, ahora estamos bajo esa nube y bajo esa gloria y bajo esa bendición y bajo esa grandeza de Dios. Esta ley es palabra de Yahweh confirmando a Yeshua que estaba presente. En el principio, dice la palabra en Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esa es confirmación de lo que está diciendo Pablo. En 1 Corintios 10, vaya conmigo desde el 5 al 7 ahora. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó Dios? Porque empezaron a desobedecer los mandamientos, la instrucción de Dios. ¿Verdad? Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto de levantarse a jugar es que se metieron en estas adoraciones de falsos dioses donde tenían orgías. Y ahí manifestaban todas estas orgías, estas mujeres que eran prostitutas del templo. Entonces ahí estaban con estas orgías y los hombres israelitas viendo ahí esas cosas, cuando Dios les dijo que no tenían nada que ver con esos dioses, que ni buscaran ni preguntaran cómo se llamaban esos dioses. Entonces Pablo está tratando de explicar que todos somos Israel y que la meta es restaurarnos al pacto que él hizo con su pueblo en el monte Sinaí. El sistema entonces que Dios estableció basado en este pacto matrimonial, como le dije antes, ha sido corrompido, al punto que los que se llaman hijos de Dios participan en celebraciones paganas, como la Pascua de Astarte y Navidad. Porque es una celebración pagana. Usted no va a encontrar Navidad en la Biblia. ¿A dónde está Navidad en la Biblia? Ninguna parte. Eso lo inventó Constantino para poder unir el imperio, con esa fecha, para unir el imperio. Éxodo 19, 5 al 8. Martín, no vinieron. Éxodo, no quiero que nadie salga así con resfriado de aquí. Éxodo 19, del 5 al 8. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Oye, ¿qué garantía te da Dios? ¿Ah? ¿Qué garantía te da tan tremenda? ¿Ah? ¿Tú crees que el señor Bezos de Amazon, o tú crees que
el chavo este de Google, Bill Gates, es tan rico, no tiene ni una comparación, ni tan poquito de lo que el Padre nuestro tiene. De Él es toda la tierra, el universo es de Él. Ok, pero mira, yo quiero que tú veas lo que estoy viendo aquí, en Éxodo 19, 5 al 8. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, esta es la condición del pacto, que oigas lo que dice el pacto, ¿verdad? De repente yo creo que los matrimonios necesitan leer el pacto que dijeron allí, ¿no? Frente al ministro, o el sacerdote, ¿verdad? Y guardares mi pacto, ok, tienes que oírlo y guardar el pacto, porque si no conoces el pacto, entonces ¿cómo vas a hacerlo? ¿Verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces ahora tú te miras, es un especial tesoro delante de Dios. Y dice Él, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó hasta el 8, ¿verdad? Y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, dígalo conmigo, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. O sea, Moisés fue y le dijo, ¿oíste Dios, Yahweh? Lo que dijo el pueblo que lo van a hacer. Entonces cuando se tarda Moisés 40 días, el pueblo ya está adorando a un becerro. Sí, parece que así fue, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando ellos empezaron a adorar al becerro, ellos se olvidaron lo que oyeron y se olvidaron del pacto. Las dos cosas se olvidaron, ¿verdad? Entonces, hermano, otra vez el énfasis que estoy dándole, hermano, es la importancia de usted entender a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos, a través de la instrucción, a través de la ayuda del Espíritu Santo que le ayuda porque somos débiles, ¿verdad? La carne es débil, pero recuerda que la carne nada más el estuche de tu alma. La carne, Ari, es nada más el estuche de tu alma. Tu carne hace lo que tu alma está programada a hacer. Lo que tú llenas tu alma, de eso es lo que hace tu cuerpo. ¿De qué está lleno tu alma? Es lo que hace tu cuerpo. Si está lleno de mentira, eres un mentiroso y lo expresas. Si está lleno de adulterio tu alma, adúltero serás. Si está lleno de fornicación tu alma, fornicario serás. O sea, no es nada complicado. No es nada complicado, hermano. Si estás lleno de santidad, si estás lleno de la palabra, si estás lleno de la honra de Dios en ti, si Dios te está honrando, si Dios está viendo tu esfuerzo de buscarlo, de honrarlo, de vivirlo, de conocerlo, de entenderlo, Yahweh te va a dar la ayuda por el Espíritu Santo, para que puedas vivir de acuerdo al mandamiento y de acuerdo al pacto que tuviste con Él. ¿Ok? ¿Y qué es lo que llena mi alma de las cosas que yo estoy lleno? Pues lo que ves, lo que oyes, lo que practicas. ¿Qué es lo que practicas? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que ves? ¿Quiénes son tus amigos y tus amigas? ¿Quiénes son con quién te juntas? ¿De qué hablan? ¿Verdad? Entonces estos versos es para ayudarnos, hermanos, a entender que toda la multitud fue considerada Israel. Toda la multitud fue considerada Israel porque estaban allí oyendo el pacto que estaba diciendo, o sea, los mandamientos, y dijeron lo haremos. Todos dijeron lo haremos. Capítulo 34, verso 9 de Éxodo, vámonos al 34 de Éxodo, verso 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Qué tal? ¿Lo vieron, hermano? Otra vez. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando pecas? Violaste la instrucción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que pidamos perdón. Es todo. Humíllate y pide perdón. Y Dios te restaura otra vez, porque Dios está en la restauración. Dios quiere restaurarnos. Ese es el deseo de Dios, restaurarnos y hacernos otra vez parte de esa libertad, parte de esa redención, parte de esa salvación. Vámonos a Deuteronomio 28, del 1 al 2. Deuteronomio 28, del 1 al 2. En estos versos, hermano, vamos a ver esto otra vez,
de la importancia de la obediencia y el hacer. Obedecer y hacer. Deuteronomio 5:27, otra vez. Estamos aquí viendo entrando en pacto. Escucharemos y lo haremos. Escucharemos y lo haremos. Es interesante que en el cristianismo se predica mucho los domingos, que en la iglesia predican de que nosotros somos la novia, la iglesia, y Yeshua es el novio. Pero no ven las condiciones de ese pacto, ¿verdad? O sea, están violando las condiciones del pacto matrimonial, ¿verdad? Porque ¿qué? Practican cosas que no están en los mandamientos, están fuera de los mandamientos o están violando los mandamientos. Entonces, ¿cómo yo voy a ser una novia ejemplar si yo estoy practicando cosas paganas? Ok, vamos a seguirle. Usted y yo tenemos que someternos a este futuro esposo a través del pacto nupcial o matrimonial. Así como yo me someto a mi esposa y mi esposa se somete a mí, pero yo como varón tengo que ¿qué? Tomar la iniciativa en mi sometimiento a Dios. Diciéndole al Señor, otra vez regresamos a Romanos 10, 9 y 10. Vámonos allá otra vez. Que usted quiere, cuando usted hace esta confesión, usted está dando un juramento legal delante de Dios, diciendo que usted no solamente depende de la justicia de Dios, que usted al creer en Él está dependiendo de Él para su salvación, y lo que dice el verso 10, o sea, 10, 9 y 10. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando yo hago eso, yo estoy diciendo que yo hago un pacto contigo, Dios, de guardar tus mandamientos. Yo hago un pacto contigo de que al guardar los mandamientos contigo, yo estoy manteniéndome en esa comunión, en ese sometimiento a ti, en esa obediencia a ti, para que la presencia de tu Espíritu Santo me ayude a vivir la vida de ese pacto que yo juré tener contigo. De ese acuerdo, de eso que declaré, que dije lo haré, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es, hermano, que la confesión de fe es tan importante que usted la entienda. Cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de lo que dijo en Deuteronomio 29. Todo ese capítulo de Deuteronomio 29, todo lo que leí esta cita del 28 y 29, que es de obedecer y hacer, escuchar y hacer. Entonces, como pueblo de Dios, como una novia que se está preparando para recibir al novio, debe de estar, ¿qué? En obediencia y en sometimiento a esa instrucción que Él dejó para que Él pueda entonces recibirnos y hacernos parte eternamente con Él. Pero hermano, necesitamos manifestar esa obediencia, este sometimiento a Él. Porque el pacto, hermano, no es con la iglesia, el pacto es con Él. Las iglesias pueden tener un montón de doctrinas, pero el pacto es con Él, con Dios. Nuestro pacto es con Dios. Por eso, si mi pacto es con Dios y yo estoy de acuerdo en hacer lo que Él dijo, no importa dónde yo esté, a dónde esté. No importa dónde yo esté. Yo voy a manifestar ese acuerdo. Yo voy a manifestar lo que estoy de acuerdo con Él. Yo voy a manifestar lo que dije que haré. Yo voy a manifestar que mi obediencia está completamente en mi corazón de hacerlo. Y cuando fallo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pedir perdón, humillarme y decirle, Señor, yo quiero restaurar mi relación contigo. Quiero tener pacto otra vez contigo. Entonces, ¿cuántos de ustedes hicieron pacto con Dios? ¿Cuántos todavía no han hecho pacto? Es importante que hagas pacto con Dios, porque de otra manera nada más te estás haciendo religioso, es todo. No hay compromiso con Dios. Por eso es fácil tú hacer lo que quieres, porque no hay compromiso con Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué es lo que causa el pecado en ti? Sí, pero ¿qué causa el pecado? Muerte. Tarde o temprano el pecado te va a alcanzar, porque tú mismo te vas a maldecir. Nadie te está maldiciendo, tú mismo te vas a maldecir. Entonces va a ser importante, hermanos, que nosotros tengamos un compromiso con Dios. Que cuando usted dijo, yo confieso a Yeshua como mi Señor y Salvador, que dice el 9, con mi boca lo confieso y creo en mi corazón que Dios me levantó de los muertos, seré salvo. Yo creo con mi corazón, ¿para qué? Justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando yo tengo este compromiso, hermano, usted le está diciendo a Dios, yo tengo un pacto contigo,
yo tengo un compromiso contigo, y no importa lo que esté pasando alrededor de mí, yo voy a guardarme en este pacto para dar ejemplo a otros de quién soy en tu reino, quién soy en ti, mi identidad y el propósito de mi vida. Y cuando la gente vea esto, va a decir, oye, ¿quién es el Dios que tú sirves? Porque yo te veo diferente a los demás que veo alrededor de mí. ¿A quién tú adoras? ¿A quién tú sigues? ¿Sí? El evangelio no es para asustar a la gente. Hay religiones que siempre están hablando a la gente del infierno. Hablan más del infierno que de la vida eterna, ¿verdad? Y la gente está toda asustada entrando. No, pues sí, no me quiero ir al infierno. No, espérate, aprende a vivir la palabra y no tienes que preocuparte del infierno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces esa palabra que quería compartirle hoy, porque va con lo que Dios le dio al pueblo en el monte Sinaí. Esos mandamientos que nos mantienen una base, una dirección de Dios en nuestra vida, con el propósito de Dios, con la identidad correcta y ahora con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso le dijo, esperen hasta que reciban la llenura del Espíritu Santo, para que ahora esa palabra que yo le estuve compartiendo pueda tener el poder mío detrás de esa palabra, ¿verdad? Para que se pueda cumplir que orarán por los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios y se tendrán que ir los demonios, ¿verdad que sí? Tienen que irse, hermano, porque hay una autoridad detrás de ti. Es como el policía que tiene el uniforme puesto y tienes, bueno, yo no sé si tienen sus armas, ¿verdad? Pero en Francia no tienen armas, ni en Inglaterra. Andan con palitos. No sé para qué son policías. Pero de todas maneras, representan una autoridad, ¿verdad? Entonces tú respetes esa autoridad que esa persona representa con ese uniforme. ¿Correcto? Entonces cuando estamos cumpliendo con los mandamientos, la ayuda del Espíritu está con nosotros y está respaldándonos para que se manifieste el poder de Dios cuando tenga que manifestarse a nuestro favor. Y además te prospera. Prospera toda la obra de tus manos. Amén. Ok, vamos a estar puestos de pie para darle gracias a Dios por esta palabra y decir al Señor, gracias Señor por ordenar mi vida. Gracias Señor por hacerme parte de ti y hacerme parte de tu pueblo Israel, para darme identidad, darme propósito, Señor. Gracias, Padre. Padre, te damos toda la gloria y la honra por tu fidelidad. Te damos la gloria y la honra por tu misericordia. Te damos la gloria y la honra por la oportunidad que nos diste de ser parte de tu pueblo, que nos diste esa identidad, que nos diste esa oportunidad de ser parte de tu pueblo y de obedecer tus mandamientos, de poder tener la ayuda del Espíritu Santo, Padre, para fluir en tu presencia, Padre, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Padre, todos los instrumentos que estaban en el templo, Señor, estaban separados y ungidos, porque tenían un propósito de lo que se hacía con ese instrumento en el templo. Y Padre, nosotros somos parte de ti. Nosotros somos parte de tu pueblo. Y todos nosotros tenemos un lugar. Tenemos algo que hacer en medio de tu pueblo. Algo que tú quieres que podamos funcionar, como los levitas tenían un lugar, los príncipes de cada tribu. Cada quien tenía algo que tenía un propósito en su vida en medio del pueblo, Señor. Y cuando somos obedientes a esos mandamientos, cuando somos obedientes a ese pacto que hicimos contigo, Señor, tú nos empiezas a dar a entender el propósito de nuestra vida y nos da identidad. Y te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Yeshua. Te damos gracias por lo que Él hizo por nosotros, que en su infinita misericordia y en su gracia nos extendió la mano y dice, los invito a que sean parte de mi pueblo. Gracias, Padre, por esa invitación a través de Yeshua, porque nos hiciste parte de tu pueblo. Y ahora podemos, Padre, disfrutar de las bendiciones que tú tienes para nosotros, disfrutar de la herencia que tenemos en ti y ser parte, Señor, de lo que tú has de hacer en el mundo, Señor, en el futuro. Vamos a ser parte de esa obra, vamos a ser parte de ese establecimiento de tu reino. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y te damos gracias, Señor, por tu misericordia y te damos gracias por Yeshua y te damos gracias por tu Espíritu Santo, que nos ayuda en este tiempo que vivimos en la tierra. Señor, te damos gracias, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a vivir cerca de ti, a vivir en acuerdo con tu palabra, en sometimiento allá. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dígale ahorita al Señor,
Ayúdame, Espíritu de Dios, a vivir de acuerdo a tu palabra, en sometimiento a tu palabra. Y tú te encargarás de prosperarnos.